Muy bien, seguimos. Dice la Ilustración. Fue un movimiento intelectual, también se le dice corriente de pensamiento, que surgió en Europa, principalmente en Francia, recuerda ese dato, en el siglo XVIII, que también se le conoce como siglo de las luces, precisamente porque fue el siglo en el que surge pues la Ilustración, ¿sale? Obviamente, como ya dijimos, fue encabezado por una clase social que fue el tercer estado, fue encabezado por la burguesía, no lo olvides. Esto es importante, estos datos que te estoy poniendo. La Ilustración surge primeramente en Francia, en Europa, en el siglo XVIII, o sea, de 1701 a 1800, y también se le conoce como siglo de las luces, porque también una manera de llamarle a la Ilustración se le conoce como periodo de iluminación intelectual. O sea, la Ilustración es visto como con una especie de iluminación, como si hubieran iluminado lo que estaba oscuro. En ese tiempo había una cosa que se le llamaba oscurantismo. El oscurantismo fue un periodo de tiempo donde se perseguía a la gente que generaba conocimiento o pensaba diferente. Entonces teníamos por un lado oscurantismo y por otro ilustración, una iluminación intelectual. Ahora, ¿cuáles fueron las ahí viene el nombre de siglo de las luces. Características de la Ilustración? Primero, la Ilustración, chicos, defendía a la razón, defendía al racionalismo. ¿Qué quiere decir? Que ellos apoyaban el uso de la razón humana. Entonces, recuerda. Así es, la Ilustración se basaba en racionalismo, que es el uso de la razón humana como medio de conocimiento, y también liberalismo. Ilustración, racionalismo y liberalismo. Por eso es que les digo, yo me identifico con el liberalismo clásico desde este tiempo. Yo me identifico con Adam Smith, libertad y derechos. Todo esto, el racionalismo, que era el uso de la razón, y el liberalismo, que era el uso de la libertad y los derechos, iba en contra del absolutismo que se vivía. En ese tiempo habían reyes que tenían toda la comodidad del mundo, vivían literalmente en la opulencia. La Ilustración vino a agitar la mente de las personas y hacerlos cuestionar, y que dijeran: oye, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué tenemos que mantener a este rey? ¿Por qué tenemos que permitir que nos quite todo? Y también existía el derecho divino del rey, lo que comenté hace un momento, ¿no? O sea, había como un derecho que era directamente de Dios. Y la Ilustración hizo que la gente cuestionara eso y dijera: oye, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si eso no existe? ¿Cómo probamos que eso existe? Recuerda, en el examen te pueden poner esa característica que apoya a la razón o al racionalismo. Segunda característica, la Ilustración apoyaba al liberalismo o bien a la libertad y los derechos. ¿Sale? Entonces la Ilustración se podría decir que es aquella que buscaba la libertad, que buscaba que el hombre ocupara la lógica, la razón y ya acabara con todas esas ideas absolutistas, con todas esas ideas autoritarias, con ese derecho divino del rey, porque recuerda, si la Ilustración apoyaba la libertad, obviamente estaba en contra ¿de qué? Del absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Pues el derecho divino del rey, que el rey tenga todo el poder, que todas las decisiones políticas, económicas y sociales dependan del rey. ¿Sale? Ese absolutismo lo rechazaba totalmente la Ilustración. Y esa es pregunta de examen. ¿A qué se oponía la Ilustración? Al absolutismo. O bien, también llegó a venir en el examen como derecho divino del rey. Entonces, escucharon que también vino en un examen UNAM. Repetimos esa parte. También llegó a venir en el examen como oponía la Ilustración al absolutismo. Y esa es pregunta de examen. ¿A qué se oponía la Ilustración? Al absolutismo. O bien... Pregunta de examen. Si les preguntan a qué se oponía la Ilustración, vamos a elegir al absolutismo o, en su defecto, si no viene, al derecho divino del rey. Recuerdan que cuando vimos este tema, bueno, no sé si recuerden, pero cuando vimos este tema, uno de los reactivos que puse durante la clase era precisamente muy parecido a esto. También llegó a venir en el examen como derecho divino del rey. Mira, ahí dice Edwin: sí, profe, así viene la pregunta. Excelente, Edwin, gracias por confirmarlo. Estoy muy emocionado, muchachos, estoy muy emocionado por ver qué tanto han ustedes progresado con los temas de historia, y estoy seguro que también en todos los demás. Que estoy muy emocionado porque llegue el examen. Sé que van a hacer un grandísimo buen papel. Estoy completamente seguro. Estoy seguro. Entonces, estas son sus características. Apoyaba la razón, apoyaba la libertad, o bien racionalismo y liberalismo, y además se opuso al absolutismo o al derecho divino del rey.
Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro entonces sus características de la ilustración y ahora, muy importante, vamos a comenzar a ver los pensadores de este movimiento, de esta corriente de pensamiento. También conocidos como pensadores ilustrados, fueron aquellos que destacaron en este movimiento por sus pensamientos, ¿vale? Vamos a comenzar con Montesquieu, chicos. Montesquieu fue aquel, y ojo con este dato, que se encargó de la división de poderes. Él defendía que era necesaria una división de poderes de... Pensadores de la Ilustración. Montesquieu argumentó que era necesaria la división de poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Efecto mariposa. Me pondré triste cuando no me hagan puerquito por contestar bien como el profe Pedro. Pero miren, efecto mariposa. Gracias a que hubo personas como Montesquieu, a que hubo una ilustración, es que hoy en día vivimos en un estado de derecho como el que vivimos. Hoy sabemos que hay un presidente en México que es Andrés Manuel, que es el presidente del Poder Ejecutivo. Hoy sabemos que tenemos diputados y senadores que ya sabemos que a veces se quedan dormidos y todo, pero ellos forman parte del Poder Legislativo. Y también sabemos que hay una Suprema Corte de Justicia que se encarga de aplicar la ley en casos específicos, y gracias a eso el Fofo Márquez va a pasar días en la cárcel. Si quieren, ¿qué otro ejemplo quieren de efecto mariposa? De poner a la Ilustración en 1700, Fofo Márquez en la cárcel. Están ligados, ¿eh? Gracias a la Ilustración es que Montesquieu argumentó que se necesitaba una división de poderes, y gracias al judicial es que el Fofo Márquez está en la cárcel. No sé qué es más random, si la relación entre el sándwich y la Primera Guerra Mundial, o entre Montesquieu y el Fofo Márquez. Miren, pudiéramos hacer, voy a pensar en hacer videos así, ¿eh? Decir, ¿qué tiene que ver este personaje y este? Y encontrar qué relación tienen según la historia, porque todos estamos conectados. Pero bueno, Montesquieu argumentó que se necesitaba dividir el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, en uno de sus libros más famosos, que fue El espíritu de las leyes. Y aquí tenemos al Montesquieu con este perfil griego perfecto, ¿no? Del Estado, que el Estado se dividiera en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ¿qué vas a memorizar? Que 1. Montesquieu es un pensador de la Ilustración. 2. Que defendió la división de poderes. Y 3. Que todo esto lo planteó en su libro llamado El espíritu de las leyes. Esto es pregunta de examen, llegó a venir así tal cual, así que necesito que estudies cuál fue el libro que creó este hombre, El espíritu de las leyes. ¿Qué fue lo que hizo? Pues planteó la división de poderes, y que todo esto es de la Ilustración. Perfecto. Pasamos al siguiente, chicos. Rousseau. Rousseau, chicos, era un hombre que creía bastante en la bondad de las personas. Él quería mucho al pueblo. Por lo tanto, él propuso que era necesario defender a la voluntad del pueblo. Dice Emilio, refiriéndose a Montesquieu, fue la creación de un sistema jurídico. ¿Quién es Fofo, Neftalí? Fofo Márquez, créeme que si no sabes quién es mejor que no sepas. Te recomiendo que mejor ni sepas, Neftalí, no te pierdes de nada. Es un personaje de internet que ahorita está pagando consecuencias legales. Tuvo una pregunta que decía: en sus infinidad de obras se opuso a la iglesia, pero es Montesquieu, pero no sé si era esa. ¿Sí? Montesquieu metió el Fofo a la cárcel. Así es, Julián, básicamente Montesquieu metió el Fofo a la cárcel. Sí, profe, así era más viral la historia. Así es, Edwin, lo vamos a hacer. Es metió Neftalí. Ahorita anda en el tambo, ¿no? Con la niña. Ok. No, Neftalí, te contesté un poco irónico, pero no era contra ti. O sea, me refiero a que realmente no te pierdes de mucho. Es un personaje de internet que se hizo famoso en base a presumir el gran dinero que tienen sus papás. Es una persona muy millonaria que despilfarraba el dinero. Y hace unas semanas o meses golpeó a una señora por algo de tránsito. Y como que pensaba que no le iba a poder pasar nada, porque incluso lo detienen y él estaba sonriendo. Y ahora está llorando porque sabe que puede pasar muchos años en la cárcel. Rousseau. Por lo tanto, él propuso... No, ¿cómo lo pronuncia? Lo pronuncia mejor él. En la bondad de las personas.
Rousseau, chicos, era un hombre que creía bastante en la bondad de las personas. Él quería mucho al pueblo. Por lo tanto, él propuso que era necesario defender a la voluntad del pueblo, defender la voluntad social. Por lo tanto, eso es lo que te vas a memorizar. Esa es la palabra clave. Rousseau defendió la voluntad del pueblo. ¿Cómo lo hizo? A través de su libro El contrato social. ¿Sale, chicos? Entonces, con respecto a Rousseau, se van a memorizar 1. Que defendía la voluntad del pueblo y 2. Que creó su libro llamado El contrato social. Perfecto, y ahora vamos con Voltaire, ¿sale? Voltaire, chicos, también defendió la libertad, pero en este caso defendió la libertad de religión, la libertad de religión y la libertad política, ¿sale? Él quería que cada quien pudiera decidir por cuál corriente religiosa irse, ¿sale? Entonces, lo que él propuso es la separación entre la iglesia. Mira, por aquí alguien había preguntado algo interesante. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Diego Armando. ¿Recuerdas sin las opciones? Porque Diego puso hace un momento una pregunta que decía, en su infinidad de obras se opuso a la iglesia. Puse Montesquieu, pero no sé si era esa. ¿Recuerdas sin las opciones donde pusiste Montesquieu? Decía Voltaire también. Y el Estado. ¿Cuál es la palabra? Porque Voltaire define la libertad religiosa y política, propuso la separación iglesia-estado y defendió la libertad de expresión. Clave para Voltaire. 1. Libertad religiosa. 2. Separación iglesia-estado. Y 3. Que él propuso la libertad de expresión. ¿Sale? Esas 3 son las características del pensamiento de Voltaire. Libertad de religión, separación iglesia-estado. Y por de Voltaire también viene en el apartado de literatura. Muy bien. Gran dato, Nelly. En tanta fama que ya no saben quiénes son. Por supuesto, libertad de expresión. Entonces, espero que quede claro. Ya casi acabamos. Vamos a... Sí, la verdad es que yo creo que no es posible que personajes como Fofo Márquez, yo incluiría un poco a Jerry Mois, la verdad. Perdón si hay fans. Pero tampoco siento que agregue nada. Juan de Dios Pantoja tampoco siento que agregue nada a nadie. Y no tiene que ser contenido súper intelectual. No me refiero a que todos tienen que hablar de historia o de... No, puede ser contenido entretenido. Pero ver a una persona que te presume que se gasta 70,000 pesos en una noche de antro, ¿de qué sirve eso, no? A pasar ahora con el que sería Thomas Hobbes. Dice Alejandro Yael, compañeros, ¿ya hicieron el examen de la UNAM? Pregunta. ¿Este pensamiento tiene que ver con Guerra Cristera? Emilio, no. No, Emilio, porque esto es muchísimo antes. La Guerra Cristera se da en 1927, 28. 1920 y tantos. Y aquí estamos hablando del 1700 y tanto. 200 años antes. Thomas Hobbes, chicos, es muy importante que lo estudien porque en el examen lo preguntan bastante, principalmente preguntan su libro. Su libro se llamó El Leviatán, recuérdalo, o Leviatán, ¿sale? Y mediante este libro, él tenía un pensamiento. Dice ahí, mi ex era fan de Jerry Mois, gracias a Dios ya salí. Dice, pregunta seria, dice Abigail, Jerry Mois, ¿por qué se hizo famosa? La verdad es que no lo sé. Tampoco la puedo juzgar tanto porque como nunca vi su contenido, pero lo poquito que veía, pues eran puras groserías bien absurdas, puros comentarios como cuando tuvo una polémica con los fans de BTS, eso era pura tontería. Porque también tengo otra pregunta, decía... Dice Edwin Cano, yo también tengo otra pregunta. Los movimientos ilustrados de los siglos XVIII y XIX ocasionaron... Los movimientos ilustrados fueron antes, Edwin. No sé si... O sea, difícilmente venía así la pregunta porque en el 18 y 19 la ilustración fue tiempo antes. Fue en el siglo XVIII, no 19. O sea, 1700. Y la otra es, necesitaría ver el contexto de los incisos. Así es, Giovanni. La Guerra Cristera fue en México durante el periodo de Plutarco Elías Calles.
Ah, ok. Muy bien, Diego. Creo que entonces era Voltaire. En el cual defendía que el absolutismo era la única forma en la que podían mantener al hombre controlado o sometido a las leyes del Estado. ¿Sale? Él decía que el derecho a la libertad debía ser obtenido a partir del contrato político. ¿Qué quería decir esto? Que el derecho a la libertad se tenía que obtener o tenía que ser garantizado por el Estado. ¿Sale? O sea, Thomas Hobbes, con su libro Leviatán, decía que el derecho a la libertad debe ser obtenido a partir del contrato político. O sea, defendió que el absolutismo y el autoritarismo era la única forma de mantener al hombre sometido al Estado. Entonces, pues prácticamente Thomas Hobbes apoyaba al absolutismo, pero lo que debes memorizar Muy bien, Giovanni, ¿no? Por nada. de él es el título de su libro. Recuerda dos cosas. Una, que él creó el libro El Leviatán, y dos, que Thomas Hobbes es un pensador de la Ilustración. ¿Vale? Y pasamos ahora sí a lo que sería Adam Smith. Adam Smith es conocido como el padre del liberalismo. Para mí, este libro, La riqueza de las naciones, es uno de los libros más importantes de la historia. Este pensador, Adam Smith, fíjense qué curioso, Adam Smith es el padre del liberalismo. Adam Smith tiene conceptos como la mano invisible. Adam Smith tiene conceptos como la plusvalía lo retoma Marx, pero nace desde el tiempo de Adam Smith. Curiosamente, Adam Smith tiene una famosa teoría que se llama teoría del valor trabajo. Adam Smith, siendo liberal, fíjense qué curioso esto, Adam Smith, siendo liberal, termina siendo la mayor influencia en Marx, que Marx, como sabemos, es contrario al capitalismo, contrario a la libertad económica. Para Marx se necesitaba una dictadura del proletariado. Entonces es bien curioso cómo se dan estas cosas durante el tiempo, ¿no? Con su libro La riqueza de las naciones habló sobre la economía. Adam Smith, chicos, también es súper preguntado. Por supuesto, una vez más, preguntan mucho su libro. Ángel. Su libro se llamó La riqueza de las naciones, chicos. Y una palabra clave para Adam Smith es que él hablaba sobre la economía, ¿sale? Él hablaba sobre la riqueza, el dinero. Y él defendía que al permitir el mercado libre, sin que nadie les pusiera trabas, sin que el gobierno les pusiera límites, pues las naciones prosperarían, ¿sale? Se levantarían y habría un desarrollo de la Ilustración, ¿sale? Y ahora, chicos, ya para acabar, vamos a ver dos consecuencias de la Ilustración, o se le podrían decir dos movimientos que surgieron como consecuencia de la Ilustración, independientemente de los 4 movimientos que vamos a ver pronto, que ya les puse cuáles son, que también fueron consecuencia de alguna manera de la Ilustración, ¿sale? Pero vamos a ver dos movimientos. El primero, chicos, es el movimiento enciclopedista. Ok, Diego, en ese contexto, Luis XVI debería de ser, porque Luis XVI es el que es guillotinado durante la Revolución Francesa. Muy preguntado por el examen. El enciclopedismo, chicos, ¿habla de qué? Pues de la enciclopedia, ¿vale? Su nombre lo indica. Fue un movimiento filosófico que se desarrolló en Francia por influencia de las ideas de la Ilustración. ¿Sale, chicos? ¿Qué vas a memorizar? Una, que el movimiento enciclopedista fue... Hola, José Manuel Meneses, ¿qué tal? Bienvenido. Consecuencia de las ideas de la Ilustración, y dos, que sus principales representantes fueron Denis Diderot y D'Alembert, ¿sale? Estas dos personas que ves en pantalla, Denis Diderot y D'Alembert, son los principales enciclopedistas de la Ilustración. Muy bien, el enciclopedismo, como ustedes saben, fue este movimiento intelectual donde se empezaron a publicar enciclopedias, que eran libros muy grandes, donde se concentraban varios saberes. Y eso hacía que la gente tuviera concentrados sus saberes en un solo libro. Ahorita no suena tan impresionante, pero para este momento de la historia, para esas personas, la enciclopedia representó lo que para nosotros es el Internet actualmente. Actualmente el Internet es una fuente de información infinita. Lo que quieras saber está ahí. Para estas personas del siglo XVIII, la enciclopedia era básicamente eso. ¿Sale, chicos? Entonces eso es lo primero. Gracias, que quiero que tengan muy claro. Y la segunda y muy importante también es la siguiente: despotismo ilustrado. Chicos, ¿qué fue esto de despotismo ilustrado? ¿Qué fue? Fue prácticamente una forma de gobierno
que se impuso, ¿sí?, como consecuencia de las ideas de la Ilustración. ¿Pero en qué consistió? El despotismo ilustrado, chicos, fue una forma de gobierno que lo que intentó fue romantizar al absolutismo, ¿sale? ¿Pero en qué consistió, chicos? Fue una forma de gobierno que lo que intentó fue disfrazar como algo bueno al absolutismo, ¿sale? Era un absolutismo pero disfrazado de algo bueno. ¿A través de qué? A través de las ideas de la Ilustración. Entonces, este despotismo ilustrado trataba de romantizar o justificar al absolutismo metiéndole unas cuantas ideas de la Ilustración. Sin embargo, nunca fue liberal. ¿Sí? Nunca tomó en cuenta la desigualdad social que existía en la población. Entonces, ¿qué vas a memorizar? Que el despotismo ilustrado fue la forma de gobierno que se basó o que se